Juan Raúl Emilio Gear, Jackie, según se lo conoce en Rojas, es ingeniero agrónomo y director de la empresa familiar Gear Sociedad Anónima, desde hace 50 años. Es descendiente de inmigrantes irlandeses. Nació en Rojas, donde fue alumno de la escuela número 1. Luego se trasladó a Buenos Aires, donde cursó sus estudios secundarios y universitarios. La empresa, en sus inicios, era de Gear y Borassi, una concesionaria de autos y una estación de servicio. Pero luego hubo una transición y en 1963 Jackie se incorpora a la firma que comienza a incursionar en el negocio de los granos. Retirado los Borassi, la empresa adopta su nombre actual, Gear Sociedad Anónima. Era el año 1971, momento en el que Jackie asume la presidencia, que en momentos de realizar esta entrevista, en noviembre de 2021, seguía ocupando. A continuación, Juan Gear nos contará su historia, que es también la de una empresa familiar que en este 2022 cumplirá sus primeros 100 años de existencia. ¿Cuál fue el primer Gear inmigrante de este país? El primer Gear fue mi abuelo, Eduardo Gear, porque viste en Irlanda Gear acá está argentinizado, Gear, pero en inglés suena como Gear, que es una palabra muy común en inglés porque significa engranaje, por ejemplo la caja de cambio, gearbox, un apero, todo eso. Gear es una palabra muy común en inglés. Y mis abuelos eran Eduardo Gear y Catalina O'Farrell. Vinieron a la Argentina, acá el padre Faggi, que era el que coordinaba todos la llegada de los irlandeses, se casaron entre ellos y mi abuelo, su primer trabajo fue en Carmen de Areco, en la estancia Tatay, de unos ingleses, que era la familia Pearson Hale, porque era común que los ingleses que habían llegado antes, y ya algunos de ellos tenían tierra, contrataran irlandeses por la facilidad del idioma y además porque era gente que venía de hacer lo mismo en Irlanda. O sea, mi abuelo trabajaba una fracción de tierra. ¿Por qué emigra tu abuelo? Y emigraron corridos después de la peste de la papa, la famosa peste de la papa, que fue 2 años seguidos. ¿En qué año, Jackie? Y 1853, 1854, y disparando, digamos, de la peste de la papa y de los ingleses, porque Irlanda, como vos sabés, caso único, estuvo prácticamente 800 años en guerra con Inglaterra, que en el interín Gran Bretaña conquistó la India, Australia, Canadá, un montón de cosas, y nunca pudo dominar a Irlanda, y siempre estuvo ahí hasta que llegaron a un acuerdo en 1917 y ahí nace la República de Irlanda, que es independiente. O sea, no es parte del Imperio Británico, digamos, salvo Irlanda del Norte. Y bueno, como te digo, mi abuelo Eduardo llegó acá, primero a Carmen de Areco, después llegaron a Rojas, ahí fue colono un campo de Bember, que es el Carmen. Colonia del Carmen. La Colonia del Carmen, que es un campo de Otto Bember, que en el primer gobierno de Perón se expropia y se hizo la Colonia del Carmen, que eran 10.000 hectáreas y se dividieron. Pero mi abuelo trabajó antes de eso, ¿no es cierto?, en la época de Bember. Tuvieron 13 hijos, entre varones y mujeres, 7 varones y 6 mujeres, y mi padre fue uno de los menores. Uno de los mayores era Patricio, que vos lo conociste, sí. Patricio, el padre de Marcelo, de Laida, de Marta, de Teresita. Y después mi padre va al colegio de Mercedes, ya el abuelo ya había empezado a evolucionar, lo mandan. Pero ahí era colono él, o él trabajaba como empleado. Era colono de Bember. Colono de Bember. Y mi padre, junto con los menores, Tomás, que después fue a Entre Ríos, Tomás es el suegro de Bahillo, digamos, fueron al colegio de Mercedes y después de eso vino a Rojas y empezó a trabajar en una firma cerealista
que le llama Eula, Zulés y González. Entonces cuando después se retira esta firma, porque era gente de Buenos Aires, yo tal allí que el hijo de Zulés lo conocí a la vuelta de los años, él me dijo, mi padre era fulano de tal. ¿Qué formación tenía? ¿Qué instrucción tenía tu padre? Bachiller. ¿Y tu abuelo? Primaria. Mi abuelo básico. Primaria totalmente, claro. Sí. ¿Allá era colono en Irlanda también? En Irlanda sí, era un propietario de una pequeña parcela de 2 hectáreas de tierra, que eso Nicolás le ha encontrado la trayectoria. Y yo estuve en Irlanda varias veces y en el pueblo donde él nació, que es un lugar que se llama Arfert, que es en el sur de Irlanda, y figura ahí en los registros de la catedral de Arfert, figuran los registros de su nacimiento, ¿no? La tierra, nada que ver, se volvían locos cuando veían esto, ¿no? Y claro, tierra muy, muy áspera, húmeda, porque llueve en Irlanda, pero con mucha piedra. Viste que los cercos de piedra que hay en esos lugares no es por fantasía, sino que son las piedras que fueron sacando del terreno, que eso se da en toda Europa, y fueron haciendo las pirgas esas, que son los cercos de piedra de los campos, los límites lo hacen con esa piedra, pero porque piedras la han ido sacando una por una hasta dejar la tierra. Claro, y también se hacían las famosas terrazas con eso, ¿no? Está bien, y además es una zona húmeda, o sea, viste, por eso Irlanda siempre se dice la verde erin, pues, igual que Inglaterra, es un color verde. Lo que pasa es que las fracciones eran muy chicas. Mucho regras. Ryegrass, trébol blanco, esa es la pastura, mucha oveja. Todos los irlandeses, lo primero que hacían cuando llegaban acá era criar ovejas, porque era lo que hacían allá, ¿no? Así que bueno, siguió la historia. Tu padre entonces termina el colegio y se viene a Roja a trabajar en Cerería. Ahí estaba. Sí, ya, porque ya vivían en Roja, o sea, mi abuelo se había sentado acá en esta zona, en Rojas, y los hermanos mayores entran a trabajar de mayordomos, Patricio de Murphy, acá en la Caldera, Juan, que era otro que lo seguía, fue mayordomo de Honorio Purredón, en Los Toldos, o sea, viene a ser el bisabuelo de Patricia Bullrich. Honorio Purredón, en la avenida Purredón, o sea, canciller de Irigoyen. Mi tío fue el mayordomo de Purredón durante 40 años, el tipo que manejaba el campo, porque Purredón y las hijas de Purredón eran todas casadas con el que no era gobernador, era diplomático, era embajador, entonces el que estaba todo el tiempo. Y esa estancia está todavía en Los Toldos, que se llama Lidalina, que tengo previsto hacer un viaje en algún momento a visitarla, porque yo recuerdo haber ido cuando éramos chicos, cuando todavía mi tía era mayordomo de ahí, ¿no? ¿Pero tu abuelo no lo conociste nada? No. Nada. ¿Tu abuela tampoco? De mis 4 abuelos conocí nada más que mi abuela, que era el caso totalmente opuesto de los irlandeses, era una familia en la Argentina de 200 años. Mi abuela era Seguí Elordi, o sea, era gente, Elordi fue una familia tradicional en la Argentina. Elordi era cuñado de Massa, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que la leyenda dice que Rosa lo mandó a matar. Bueno, la mujer de Massa era quien era Elordi, y era hermana vendría a ser mi tatarabuelo, algo así, que era José Elordi, tal así que mi abuela, por ejemplo, se educó en Buenos Aires, en colegios de allá, y después recién viene a Rojas, porque se casa con Garralda, que venía a ser mi abuelo, y hacen lo que hacía todo el mundo en aquella época, que eran negocios de almacén de ramos general, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que mi abuelo Garralda fallece muy joven, entonces mi abuela queda viuda muy joven, con 3 hijas mujeres. Claro. Y mi abuela vivió hasta el 80 y pico. A ver, no, tanto no. Hasta el 64. Pues yo ya estaba casado y o sea, mi madre eran 3 hermanas. María Eugenia, que era que escribía y pintaba, que vivió más años, llegó más grande.
Mi madre, y después una menor que era Carmencita, que murió en una historia muy trágica de Rojas, que fue cuando muere en una manifestación que vino Nicolás Repetto a Rojas. ¿Vos no lo tenés ese dato? No. Bueno, hubo una manifestación en el año 32, 1932. Y en esa época la gente era común que sacara revólver y tirara. Y bueno, la cuestión que mi tía, que se llama Carmencita, que era la menor de las tres, estaba por ir a jugar al tenis. Entonces estaba en la puerta de la casa, ahí frente a la municipalidad de este costado, donde son los negocios de Paviolo, todos esos negocios de Montabán, ahí era la casa de ellos, de los Seguí, de la familia Seguí. Y estaba en la puerta mirando y una bala perdida, como a 100 metros, pega en la pared y le pega acá y la degüella. Entonces cae en el suelo y fallece enseguida, se O desangra. sea que tu madre era una persona muy madraza, ¿no? Muy de la casa, muy culta. Y era de todo, muy excepcional. Además que le tocaron desgracias importantes, porque primero la hermana y después los dos hermanos míos que fallecieron, ¿no? Tu madre era ama de casa y aparte era maestra, ¿no? Violinista. Profesora de violín, porque, como te digo, mi abuela, que quedó viuda muy joven, las tres hijas tenían, como quien dice, su modo de vida. María Eugenia era maestra, mi hermana era profesora de violín y Carmencita, la menor, de piano. Entonces tenían un conservatorio, se llamaba Santa Cecilia, y daban clase en Roja, daban clase de violín y de piano. Y dicen que mi tía tocaba muy bien el piano, incluso en casa hay partituras así de esas impresas, un montón, pero bueno, ya esa vida se truncó por ese trágico episodio, ¿no? ¿Qué es extraordinario, la madre extraordinaria? A ver, ¿qué hace? ¿Cómo que era? Y una persona que primero que aguantó, primero lo aguantó a mi viejo, importantes. Segundo, tuvo 5 hijos que para mí fueron, yo era el menor, el cuarto, pero que fueron, en mi modo de ver, sobresalientes. Una educación muy estricta, pero bien, de buen tono, y siempre gran humor, y además muy entera para soportar la adversidad, porque ya te digo, si a vos se te muere un hijo a los 23 años, otro a los 20, 23 Charlie, era. 23 años y Willy 20. Y hay 1 año y medio de diferencia entre uno y otro al fallecen. Entonces, eso fue un golpe muy fuerte para toda la familia, para ellos dos, como los padres, y para nosotros como hermanos, ¿no? ¿Y la que peloteaba la cosa era ella, la que marcaba el ritmo era ella o era tu padre? No, se repartían los roles, cada uno tenía su rol, cada uno tenía lo suyo. No. Pero en uso costumbre de tu madre, no era que marcara ella, no, tenían un manejo compartido, por decir algo. Mi padre tenía una personalidad muy fuerte, tampoco era de arriar así nomás, así que... Y mi madre era muy amable y muy firme en sus convicciones, pero suave. Sí, una persona muy amable, muy de la sociedad, inclusive muy sociable, ¿no? No, sí, de muy buen carácter, bueno. Acá no hay mucha gente que la recuerde, pero... Yo tengo una leve imagen de la famosa China. Sí. Ella vivió hasta el año 90. 90, claro. O sea, que hace 31 años. Y vivía con una hermana. Y bueno, era María Eugenia, que vivió unos años más, o sea, te digo, de haber vivido hasta el 96, una cosa así. La hermana, ¿no? Llegó a los 92 años, mientras mi madre falleció de 85, más o menos, la edad que yo tengo ahora. ¿Esa casa donde la hicieron ellos? La hizo mi padre, claro, en 1927, en la casa de la avenida. Y ahí nacimos todos, porque en esa época se nacía en la casa, no se iba a la clínica. Venía la partera y atendía ahí, nacimos todos, desde el mayor, que tenía 9 años más que yo, hasta mi hermana, que tiene 4 menos que yo. Todos nacieron. Y la partera siempre era la misma, era María Cagliani, que trabajaba con el doctor Bermal, con Juan Bermal. Así que ahí en esa casa nacimos todos, y esa casa
Mi padre se casan ellos en el 27 y al mismo tiempo van a vivir ahí a esa casa. Y mi hermano nace a fines del 27, el primero que nace, que era Charlie, el marino, digamos, que era contemporáneo de tu suegra, digamos, de Elba, de ese grupo de gente. Jackie, vos, bueno, nacés en Rojas, todo tu colegio en Rojas, toda tu infancia en Rojas. La primaria. Primaria. Y después fui a ¿Escuela? Buenos Aires, en la número 1. Y después hice primero y segundo año acá y después ya me fui a Buenos Aires, al Guadalupe, porque mis hermanos mayores, los dos mayores fueron al Marín, en San Isidro. El colegio se llama Carmen Arriola de Marín, en San Isidro. El tercero, como quería estudiar ciencia económica y Marín no tenía perito mercantil, fue en Euskalechea, el colegio que está en La York. Y yo, que era el cuarto, tuve un tiempo acá en Rojas, la primaria y parte de la secundaria, y después estuve en el Guadalupe, en Buenos Aires, un colegio de curas alemanes. Y ahí terminé, ahí me recibí de bachiller. Cuando vos te vienes no había escuela secundaria, no había nada en Rojas. Se iban a Pergamino, a Junín, a hacer algún... Bueno, ya había, el Nicolás Avellaneda ya funcionaba. En la época de mis hermanos no, pero cuando me tocó a mí ya estaba el colegio. Esa ida a Buenos Aires a estudiar era medio bajada de la familia, era decisión personal, ¿cómo era eso? ¿No había alternativas? ¿Cómo se tomó esa decisión? No, se tomó como que era mejor el nivel de estudio, digamos. Yo cuando pasé del colegio de acá al de Buenos Aires, era el día y la noche. La exigencia era muy superior, muy seguro, superior. Pero no era una decisión de la familia que la tomaba la persona, no lo tomaste vos, la tomaban tus padres. Ah, claro, no, porque además mi hermana, que era 4 años menor, arrancó acá un tiempo y después ya hizo todo el colegio en Buenos Aires, porque calculá, cuando nos fuimos nosotros a Buenos Aires, yo tenía 14 años, mi hermana tenía 10. Entonces ella recién había hecho parte de la primaria, después hizo el resto de la primaria y después todo el secundario en Buenos Aires, que es el Jesús María, donde fueron mis hijas después. Las 5 chicas fueron ahí. Vos hacés la escuela primaria acá en la escuela número 1, Sí. hasta sexto grado, quinto era sexto grado. Con la mamá, con Betty de Marco, la madre de... La compañera de Betty de Marco. Claro. Y recuerdos impresionantes, ¿no? La escuela, ¿cómo era la escuela en sí? Bien. ¿Qué cosa? Era escuela ordenada, o sea, maestras prolijas, maestras. Las chicas llegan muy bien vestidas, con guardapolvo almidonado, o sea, tanto Betty de Marco como Pirucha Viola, o sea, la mujer del Negro Quinteiro, como Hermina Gambela, mi prima Teresita, la nena Azúcaro, todos esos éramos compañeros. Y los varones, bueno, iba Alberto toda la tarde, Alberto pero solo, porque siempre tenía un problema un poco de asma, entonces no le convenía levantarse demasiado temprano. Pero ahí fuimos con el Negro Almar, Patitucci, Omar Vimercati, unos cuantos de esa época. Fuimos compañeros y después muchos pasamos al incorporado, al primer año. ¿Ahí ya jugaba al básquet, no? Nosotros jugábamos a todo mal, pero a todo. O sea, nuestra juventud o el niñez la pasamos en Sportivo. Entonces mi padre fue uno de los propulsores del Sportivo, fue uno de los que puso para que se comprara el terreno, se hiciera la pileta. Así que nosotros de chico era el verano y Sportivo y ahí veíamos qué hacíamos. Si estaba la pileta, si había básquet, si había tenis, o si había paleta. Porque estaba la cancha de básquet y la de tenis al lado. Ah, el mismo que era de En el Sportivo, claro, en el Sportivo estaba la cancha de básquet y al lado la de tenis. ¿Y la de tenis descubierta? Sí, todo era descubierto. ¿La de básquet también? Claro, el Sportivo, el gimnasio se cubrió... Claro. Antes que yo fuera presidente, pero cuando yo fui presidente cerramos los costados. Claro. Hasta ese momento era el techo solo. Así que... Con los ventanales. Claro, pusimos los ventanales porque me acuerdo una vez en un partido de básquet empezó a llover y empezó a entrar el agua por el costado. Y después lo cerramos.
Pero nosotros íbamos al deportivo y hacíamos lo que viniera, ¿viste? Si había básquet, tenis, y era era una gran solución, porque nos pasábamos el día ahí adentro, ¿no? Sobre todo en verano. Te vas a Buenos Aires, escuela secundaria, ¿con quién vivías? Con mi madre y con mi hermana y mis hermanos mayores. O sea, llegamos a vivir en el mismo departamento. Mi hermano, el marino, no, porque ya estaba en la escuela naval. Él se recibe de guardia marina en el 49 y fallece en el 50. Pero cuando nosotros empezamos en ese departamento a vivir a partir de marzo, ahí vivía mi hermano Hugo, que estudió medicina, Willy, que dormía conmigo en el cuarto, el anterior a mí, mi hermana y mi padre cuando iba a Buenos Aires. O sea, lo que pasa es que él estaba acá, él iba y venía periódicamente, pero permanente ahí estábamos mi madre y 4 hermanos, digamos así, 3 varones, porque todavía Hugo estaba estudiando, Willy lo mismo, y nosotros también. Y después pasa lo que pasa, que al fallecer quedamos, pero Hugo vive con nosotros hasta que se recibe de médico, y después se va a vivir ahí a Tortuguita, ahí cerca de Pilar, trabaja ahí. Jackie, cuando terminás la escuela secundaria, ¿ya estaba claro que iba a ser ingeniero agrónomo? ¿Tu padre influyó con eso? Eso yo lo decidí mitad de quinto año. Mitad de quinto año, al principio no sabía bien que iba a estudiar por ahí. Primero quise entrar a la escuela naval y no pude. Influencia hermano mayor. Claro, porque oía un poco menos del oído derecho. Entonces ahí eso quedó descartado. Después tuve por estudiar medicina. Y después un día, hablando con mi padre, el futuro de este país por muchos años va a seguir ligado al agro. Entonces, bueno, vamos a estudiar agronomía. Y después cuando le dije que iba a estudiar agronomía, me dice, bueno, agronomía está bien, pero ¿qué otra cosa? Porque como diciendo eso es poca carrera. En esa época se veía la agronomía como una carrera menor. O sea, la carrera, yo el otro día me reía porque en una reunión que tuve había una ingeniera civil que representaba un campo de Córdoba en una mesa que éramos 5 o 6. Entonces, una reunión de carbono neutro, estas cosas que están de moda ahora. Y le digo, ¿vos que sos ingeniero agrónomo? No, yo soy ingeniero civil, pero estoy trabajando en el campo. Y yo le digo, mira, cuando nosotros nos recibíamos, los ingenieros agrónomos teníamos complejo de inferioridad con los ingenieros civiles. Resulta que ahora hay un montón de ingenieros civiles que están queriendo hacer lo que hacemos nosotros. Le digo, así que la carrera ha crecido mucho en prestigio. Cuando yo me recibí era el único ingeniero agrónomo que había acá. Claro, ¿vos te recibiste en el 60, 59 o 60? Sí, principio del 59. Yo juré, digamos, en abril del 59. O sea, tenía 22 años. Me faltaba unos días un mes para cumplir 23. ¿Dudaste alguna vez cuando estabas estudiando que te gustaba? No, me encantó. ¿Te encantó de movida? Me encantó, me pareció una carrera extraordinaria. Además tuve unos profesores fantásticos y además unos compañeros. No, para mí además en esa época nosotros estudiábamos lo que queríamos y lo único que teníamos que hacer era estudiar. No estaba como ahora en los tiempos modernos, que los tipos trabajan, no. El único que trabajó siempre en los veranos y es porque le gustaba fue Willy, justamente el anterior a mí, porque era un tipo perfeccionista. Entonces un verano trabajó en una cosechadora, otro verano trabajó en el Sol de Buenos Aires. ¿Willy qué profesión tenía? No llegó a recibirse, pero estudiaba ciencia económica. Ciencia económica. Willy, si hubiera vivido, hubiera sido una especie de Roberto Aleman, no ser un economista, porque un tipo de un nivel. Hay pocos, pocos viven en Roja hoy en día que lo hayan conocido, pero tiene un nivel superlativo, tipo brillante en todo sentido. No hubiera estado seguramente acá, hubiera hecho una carrera muy fuerte, porque era muy capaz y muy completo, ¿viste? Un tipo completo que es educado, es pintón, es jodón, ¿viste? Entonces, y inteligente, entonces tenés todos los atributos, ¿no? Hay una línea ahí, por todas las cosas que conté, hay una línea que bajaba de tu padre y tu madre que había sido bastante... Bueno. Y no había lugar... Una cultura... Sí, de cultura, de esfuerzo y trabajo, y donde
no se concebía que uno no estuviera en una carrera, ¿viste? Dice, no, ustedes vean qué es lo que van a hacer, pero de ahí no sale, ya te digo, siempre, y además un deseo de superación permanente, ¿no? Te recibí ahí, vos sos contemporáneo al INTA y a los grupos CREA, o sea, sos Claro. anterior a los grupos CREA y al INTA, en una etapa... Ahí nos recibimos. O sea, eso fue, yo tuve la suerte de ver la evolución del agro argentino desde el principio, porque justo cuando nos recibimos nosotros, el INTA se había creado, fue de Aramburu. Claro, ¿qué te recibí con el gobierno de...? Yo me recibí con Frondizi. Con Frondizi, claro. Yo me recibí, yo hice el servicio militar, el 5º año, entré con Aramburu y salí con Frondizi. Me tocó 14 meses de servicio militar, pero como estaba en un comando, pude estudiar, pude cursar, entonces cursé el 5º año mientras estaba haciendo la colimba. Y la facultad para nosotros fue un placer, porque además era pocos alumnos, el parque de agronomía, una cosa, y además ya te digo, compañeros, incluso cuando yo estaba en 4º año, que empiezan las especialidades, cuando tenía silvicultura, qué bueno para hacer reforestación, después me tocaba forraje, qué bueno hacer pastura, me tocaba nutrición animal, qué bueno este asunto. Así que, ahora yo me recibo en el 59 y me vine un tiempito a Roja, puse una agronomía con 2 veterinarios, con 2 colegas tuyos. Se llama Agronomía y Veterinaria La Argentina, con un veterinario que se llama Jorge Goyenechea y otro Devoto. Goyenechea fue de Brangus, un tipo que trabajó mucho en el litoral, y el otro es el Pato Devoto. Ahí no venía la empresa, porque la empresa todavía no era... Yo no tenía nada que ver con la empresa, Incluso mi padre no quería que yo trabajara en la empresa, quería que yo me abriera camino por mi lado. Entonces, pero lo que te digo, vengo a Rojas, trabajo, tengo esa agronomía, pero me di cuenta que me faltaba formación y me volví a la facultad. Y entonces había una cátedra que la llevaba el ingeniero Tomé, que era un profesional muy importante, y le pregunté si podía entrar a la cátedra. Y me dijo, sí, cómo no, venga. Y ahí me pegué. Semilla, Tomé, sí, fue decano, tipo... Pero su especialidad fuerte era la semilla, ¿no? Sí, porque el asunto era así, los 3 pioneros digamos, de las semillas de trigo y cebada en la Argentina fueron Buck, Klein y Massó. Massó fue el suegro de Tomé, entonces Tomé se casa con la hija de Massó. Y después fuimos socios, pero primero, antes de ser socio, yo entré a la cátedra y era ayudante de cátedra con él. Entonces fue una experiencia muy linda y aprendí un montón con él. Y además, yo no solo era ayudante en la cátedra, sino que él era asesor de varios establecimientos, entonces me llevaba como un ayudante y hacía mucho producción de semillas forrajeras. Entonces regulaba las cosechadoras, las sembradoras, entonces yo andaba... Y ahí fue que lo conocí a Enrique Morea, porque Tomé era asesor de los campos de Morea. Entonces un día Tomé vamos a Roja, así como vinimos acá, fuimos a Carlos Casares, a un montón de campos que él asesoraba, y el día que llego a Rojas me lo presenta Morea, y yo que me gustaba jugar al tenis, para mí fue una emoción conocerlo a Morea. ¿Qué año, Jackie? Y Morea me dice, ¿y usted qué es de acá de Roja? Me dice Morea, sí. Y ahí nos hicimos amigos. Eso fue en el año 60, 1960. Y en el 60 también, por el hecho de estar en la cátedra, hicimos un curso muy lindo que se llama Pasturas y Rodeos, que duró 3 meses, que fuimos 6 de la actividad privada y 6 del INTA, pero un curso hecho con fondos de la FAO, espectacular, que duró 3 meses, un mes en Deró, un mes en Balcarce y un mes en Concepción de Uruguay. Y los profesores venían donde estábamos nosotros. Y botánica la dio Parodi, los tipos más famosos de esa época. Vino un profesor inglés que era Sir John Hammond, nos dio toda la parte de nutrición animal, del crecimiento
del vacuno, cómo eran los huesos, la carne. Después vino un neozelandés que se llamaba Hancock, nos dio la parte de pastura, un curso extraordinario. Y ahí fue que la conocí a Beatriz, cuando aterricé en Deró. Cuando dijiste Deró, digo, ahí fue donde cayó el ingeniero. Ahí fue el primer mes. Por ejemplo, la parte de suelo la dio Manfredo Reichard, que para mí era el mejor edafólogo y el mejor profesor que tuve en la facultad. Y con él hicimos las calicatas, hacíamos el pozo, hasta adentro, en Deró, embalcarse con ese lugar, y siguiendo la raíz de las plantas en cada uno de los lugares. Y además, no solo venían, sino que almorzaban con nosotros, o sea, compartíamos con ellos. No, te digo, fue una experiencia. Y ese curso se hizo dos veces, nada más, porque después se terminaron los fondos, no se hizo más. Vos seguís ahí entonces siendo externo. ¿Y qué haces después? Y ahí consigo mis primeros trabajos. Cuando era ayudante de la facultad, los chicos que eran alumnos, uno viene y me dice, vamos a hacer un CREA, ¿querés venir de asesor? Bueno, vamos. Entonces fui asesor 30 de agosto Marilau, con Eduardo Pereda, padre, primer presidente. Después había los alumnos que era Perkins, y ellos tenían un campo en Diego Alvear. Y entonces ahí mis primeros trabajos, trabajé con Perkins en Diego Alvear, con el CREA en 30 de agosto Marilauken. Y mientras tanto yo trabajaba como ingeniero agrónomo, con la firma no tenía nada que ver. Lo único relación que tenía es que le había comprado una estanciera. Yo había hecho una tasación en el Banco Nación, el Banco Provincia, y con lo que cobré me compré una estanciera. ¿Era difícil tu padre con las relaciones? No. ¿Comerciales arriba no? No. ¿Coincidían? ¿Cómo era esa relación? Una relación buena, pero me dejaba... Digamos, todavía yo no tenía nada que ver con la firma, ojo. El que me invita a trabajar a mí en la firma fue Borassi, Rodolfo Borassi. ¿Ah? Porque Rodolfo, los Borassi eran tres. Entonces Rodolfo, que estaba a cargo de la agencia de autos, un día me dice, ¿por qué no te dejas de joder de andar dando vueltas por ahí y venir a trabajar con nosotros? Y yo le digo, Rodolfo, pues yo iba y tomaba café ahí porque tenía la estanciera, le hacía el service. Que era Ica, no Renault. Ica, claro, el Renault no existía. Pero digo, ¿qué voy a hacer con ustedes? Ustedes tienen una agencia de autos y una estación de servicio. Digo, yo soy ingeniero agrónomo. No, dice, pero podíamos empezar de vuelta con los cereales, porque por ahí si te interesa. Además, el problema es que se había muerto Ángel Borassi, porque el menor de los Borassi, el mayor era Rodolfo, el otro era Fulvio, el médico, sí, muy buen médico. Y el tercero era Ángel, el padre de Juan José. sí. Ángel muere muy joven, de 40 y pico de años, de un infarto, porque si no, el que hubiera seguido con la firma hubiera sido Ángel. Yo no hubiera tenido nunca nada que ver, probablemente. Si hubiera seguido por otro lado y hubiera puesto una empresa de semillas que se llamaría, qué sé yo, ¿Y tu padre el boyero. ¿Y tu padre en ese momento qué hacía? Y mi padre se ocupaba del campo, pero estaba a media máquina, digamos así. Él no estaba todo el día, porque la parte de cereales ya había desaparecido, era mínima, o sea, lo que quedaba de cereales era un Baquiano 500, un calador y Julio Vargas padre, ¿no? Sí, ¿No te acordás de Julio? Sí. Pero no había galpones, no había silos, no había nada. Tu padre tuvo algo que ver con la administración de los colonos de Dorrego, ¿no? Porque le alquilaron todo el campo. Gerardo Borassi, la colonia Dorrego estaba toda alquilada por la firma, y ahí estaba el criadero de cerdos, y se sembraban los... Pero eso es el 18. Sí, no, pero era el 18 y todos los campos alrededor. Todo el campo alrededor. Todos los campos alrededor, lo de Casal, eran como 10.000 hectáreas. O sea, todo eso lo había alquilado... Había una colonia, que era la colonia Dorrego, venía a ser. Colonia Dorrego. Y ella la administraba la firma. Y en esa época la firma tenía los elevadores en Salto, en Unter, Claro. que ahora es de AFA el de Unter, Sí. el de Salto es de la cooperativa de Salto, en Los Indios, pero todos esos elevadores en la época del IAPI pasan a las cooperativas. Así que tu padre era o sea, no tiene nada que ver con Dorrego, con lo del solar, sino alquilaba la firma, la alquilaba Era una relación de propietario
arrendatario. Entonces mi Ya. padre hablaba con Carlos del Solar, que viene a ser el abuelo de Santiago. De Santiago que anda sí. acá, el abuelo era Carlos. Sí, claro, pero después el hijo, el mayor se llamaba Carlos también. Y bueno, y el padre de Santiago, que es Fernando. Fernando, sí. Pero mi padre hablaba con Don Carlos, como Don le decía Carlos, él. sí. Y ese era el interlocutor de él. Y a la vuelta tenía colonos. Claro, y después había un montón de gente que Baloco y un montón de gente de esa época que sembraban y la firma comercializaba. Era la base de la comercialización. Y además hubo un criadero de cerdos muy grande, llegó a tener 3.000 madres. 3.000 madres. Todo duro Jersey. Todo duro, en el 18 eso, sí. Sí, el 18, y agarraba enfrente también el campo de Alberto. Mirá vos. De Alberto no chico, sino Alberto, porque el padre. Alberto actual es hijo de Enrique. Alberto, el tío de este, viene a ser. El golfista. Sí, agarraba como 500 hectáreas el El golfista, criadero. Alberto el golfista. Bueno, sí, bueno, después lo que pasa es que en los del Solar viejos, Carlos venía a hacer la línea esta de donde termina en Santiago, y el otro era Alberto, que era hermano de Carlos, es el padre de Enrique, que era el más amigo mío, Enrique, de Alberto, y después de María Elena, que es la mujer de Casal. De Casal. Claro, esa era rama del Solar Green, el otro del Solar Pacheco, y la otra es García del Solar, que era una mujer, era Enriqueta, casada con el doctor García. Claro. Que los hijos son Lucio, que estuvo en el gobierno con Alfonsín, que fue diplomático, y Javier, que era el que venía acá a Roja. Se ocupaba, que Javier era ingeniero agrónomo también. Mira. ¿Eh? Entonces ahí está en el medio, te dice, te apartás y te venís a la empresa. Y ahí Boraghi me propone trabajar ahí. ¿Y? Y entonces le digo, bueno, probemos. Entonces hay una transición. Yo empiezo a trabajar, mientras tanto todavía seguía trabajando con Perkin en Diego Alvear, que hacíamos semillas forrajeras. El CREA lo dejé en el 62, porque era ya mucha exigencia. Y en el 63 empiezo a trabajar acá en la firma. Y entonces mi padre también acepta que empiece a trabajar y nos ponemos los tres al mismo nivel. O sea, lo que cobraba mi padre, Boraghi y yo, era igual. Y ahí empiezo a trabajar y empezamos compramos 2 hilitos con un chimango. Y después otros 2 hilitos y pusimos una noria en el medio. ¿Tu padre qué es lo que más sabía? ¿De producción? Sabía de producción y sabía de granos, de comercio de granos. En la época que él estaba activo, la firma operaba mucho para lo que eran aquellas épocas, ¿no? O sea, 120.000 toneladas de maíz por año, que el maíz se juntaba a mano, había que moverlo, toda la historia. Operaba mucho en el término. El tipo era muy capaz, un tipo brillante. Hizo una compañía de seguro, el Sol de Buenos Aires, él era el presidente. El Sol de Buenos Aires era de él. No, el Sol de Buenos Aires era formada por los cerealistas de la zona. Entonces entró Nebuloni de Ascensión, Gallo, la mayoría desaparecieron como firma. Gallo de Pergamino, Villanueva, hicieron la compañía, que eran todos cerealistas de la zona. Y después, lo que pasa es que la firma esa la administraban los Bermal. El gerente eran los dos Bermal, hermanos del médico, que eran Alberto Bermal y Rafael Bermal. Esa estaba en Roja, abajo, la central estaba en Roja, ¿no? Ahí en la esquina, ahora hay una comisaría, no sé qué hay. La comisaría de la mujer. Un lindo local tenía ahí. Ahí los Bermal, lamentablemente, fallecieron los dos muy jóvenes. Alberto era casado con Yola Cavoy, era cuñado de Julio Cavoy, pero no tuvieron hijos. Y Rafael era casado con Alicia Alpeche, que el hijo, Carlos, fue un anestesista muy bueno, un médico anestesista muy conocido, amigo, que yo cada vez que tenía una operación en Buenos Aires, lo llamaba a Carlos que viniera a hacer la anestesia. Entonces un día que lo operaba a mi madre,
vino a hacer la anestesia. Otro día Nicolás, que le sacaron una muela que estaba media atravesada. También, venía siempre Carlitos Bermal, que falleció ahora hace un par de años. Estaba... Así que arrancás a trabajar en qué. ¿Cómo era la relación con tu papá ahí? Buena. ¿Buena? Él me dejaba hacer. ¿Sí? Sí, él tanteaba cómo era el asunto, y cuando metíamos la pata, prueba y error. ¿Te dejaba hacer prueba de error? Pero yo no sabía nada de cereal, no tenía idea. El que me aleccionó un poco fue Julio Vargas. Ajá. En esa época estaba Mickey Thompson todavía, Sí. Trabajaba en la firma, venía a ser el tesorero. Pero ya te digo, no había silo, no había nada. O sea, el volumen que se hacía por año era irrisorio, eran 2 o 3 mil toneladas. Y ahí empecé a correr. El fuerte en esa época era Barreiro y San Pietro, y la cooperativa y AFA, y estaba la otra cooperativa. La cooperativa nueva y vieja. Claro, la de Faca, que era la de Amichetti. Sos uno de los precursores en el país de la semilla de maíz, ¿no? Y bueno, ahí cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a ver qué otras cosas se podían hacer, además del acopio, que ya te digo recién. Entonces una cosa que hicimos fue inscribir el semillero, que se llamaba el boyero. Entonces empezamos a hacer semilla fiscalizada de trigo, que hasta ese momento no se hacía. Después lo anotamos como criadero de maíz, y eso fue una buena decisión, porque la semilla de maíz fue una buena actividad para la firma durante varios años, porque el líder en el mercado en ese momento era Cargill y Morgan, los dos. Y después había criaderos chicos como el nuestro, como Forestal Pergamino, como Merced, que nos surtíamos del INTA. El INTA tenía, la parte de maíz era muy buena, había un ingeniero Rossi, que no es el Rossi, el era actual. Era un buen, además tenía buenos materiales, por ejemplo en Entre Ríos había un ingeniero Rosbaco. Y entonces nosotros comprábamos las líneas en el INTA y hacíamos, al principio con el nombre de los maíces del INTA, que era el Abatí, Guazú y todo, ¿no? Porque los híbridos hacía poco que estaban en mercado, ya habían empezado. El líder, como ya te digo, era Cargill, que el genetista de Cargill, que era Antonio Marino, venía también del ahí no ministerio. existía DECAL todavía. Ahí cuando te vas a Sudáfrica, ¿no? DECAL aparece después. Cuando yo empiezo a hacer semilla, el primer semilla que hago es sorgo, que lo hice en un campo en Carabelas, un campo de Sheridan, que lo tenía alquilada la firma. Y las líneas las compré en Pergamino, que estaba el Bebe Echeverría en ese momento a cargo. Y en ese momento aparece DECAL, empieza DECAL. En él estoy hablando del 60, 61. Y porque ese experimento del sorgo lo hice antes de trabajar en la firma. Me pedí permiso para hacer ese lote. Antes de eso hice maíz de choclo en el campo de Chano Aloé, pero también fue otra experiencia. Hice maíz de choclo para vender en el mercado. Después cuando lo fui a vender no valía nada, así que se lo regalé a los muchachos y querían choclo, vayan a buscar. Pero DECAL en ese momento hacía sorgo. Y nosotros vendíamos los sorgos de DECAL. Y a raíz de la relación justo con DECAL, en el año 63, conseguí una beca en Estados Unidos hacia fin de año, a mitad de año, y la armé con Ramón Agrasar, que era el presidente de DECAL en ese momento, y él me recomendó a la embajada de Estados Unidos, porque DECAL era una empresa americana, y realmente fue muy interesante. Estuve 3 meses en Estados Unidos, y el programa fue visitar las 10 universidades líderes de agricultura de Estados Unidos. Entonces estuve una semana en cada una, y además una semana en DECAL, porque DECAL es un pueblo de Illinois, así que ahí también estuve. Esa también fue una experiencia interesante. Y la semilla fue, en esa época, para nosotros el maíz híbrido fue muy importante. Y después lo que pasa es que en el 68, los Borassi, como no tenían continuadores, porque Rodolfo tenía una sola hija mujer, que era casada con un militar,
las 3 hijas del doctor tampoco tenían nada que ver. Ángel ya había fallecido. La viuda de Ángel nos ofreció las acciones que le tocaban, porque mi padre en realidad tenía el 30% de la firma, el 70% lo tenían entre los Boraghi y la familia Felipe de Salto, Florencio Felipe, que era el nombre de la firma en Salto. Entonces, en el 68, tanto los Boraghi como los Felipe nos ofrecen las acciones. Ahí ya estábamos casi mitad y mitad, porque ya había comprado la parte de Ángel. Y mi padre en ese momento dice, mira, yo no me interesa porque no voy a esta altura de mi vida salir a correr con los bancos para comprarla, se liquida la firma y otra cosa. Y yo le digo, mira, si vos me dejás, yo me animo a encararlo al tema. Entonces, yo hablaba con Rodolfo Boraghi, o sea, mi padre no hablaba yo. Y Rodolfo me dice, no, yo no quiero discutir ni con vos ni con tu padre, vamos a nombrar una persona que nos represente, que es un abogado. Yo dije, un abogado. Era Aquiles Guaglianone, una personalidad, decano de la Facultad de Derecho, tipo brillante. Y entonces me lo presentan a Guaglianone y yo empiezo a negociar con él. Yo tenía en ese momento 32 años, pues estoy hablando del año 68. Y entonces Guaglianone me dice, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿cuánto tiempo quiere para pagar? Y digo, 3 años. Muy bien. ¿A qué tasa? 15% anual. ¿Y a qué fecha de pago? 7 de enero y 7 de julio. ¿Y por qué? Porque me gusta el 7. Soy cabalístico. Sí, 3 años. Y bueno, empezamos y justo me toca Gregor Bacena, ministro de Economía, porque yo digo, con la inflación, el 15%, justo viene Gregor Bacena, fue la última vez que hubo estabilidad en la Argentina, así que la tasa en realidad fue bastante real. Positivo, claro. Pero cosa que un día se lo pude explicar a Gregor Bacena, porque en una partido en Roland Garros me tocó al lado. Enrique había conseguido las entradas Morea, me dice, lo vas a tener a Gregor Bacena al lado. Entonces le tuve que contar, usted sabe, doctor, tal cosa y tal otra. Bueno, la cuestión que nos tomamos 3 años, entonces 68, terminamos de pagar a mitad del 71, en la asamblea siguiente, que fue en octubre, cambiamos el nombre, de Gear Boraghi, pasó a llamarse Gear S.A., y mi padre fallece al mes siguiente, en el 71. Así que ahí yo tenía 35 y él tenía 74. Y bueno, y de ahí en adelante seguí la historia que vos ya conocés. Después vinieron... Don Cornelio, con su ambasador. Ahí está, en la foto. Ambasador, los famosos ambasadores. No. Jackie, ahí, 35 años, era ser empresario joven, era muy difícil. No, una papa. Como decía un amigo, el mundo es mío. Sí. No, la verdad que no puedo quejar. Fue una experiencia muy buena y nos salía todo bien, ¿viste? Salía todo, tac. Ahí crecí. Salía todo derecho. Ahí crecí un montón y después te emigrás a Buenos Aires. ¿Por qué emigrás? En el 76, porque quería probar en la exportación. Porque no se podía, en el 73-76 era monopolio del Estado. O sea, el gobierno de aquel momento, que empezó con Cámpora, Isabel y toda esa historia, tenía el monopolio absoluto del comercio de grano. No existía, el único comprador era la Junta. Entonces era comprador la Junta y un precio único. Cosa que tuve la oportunidad que me lo explicara Horacio Giberti, que fue el secretario de Agricultura de aquel momento. Entonces, bueno, una reunión que tuvimos, yo le digo, ¿cómo es ingeniero esto el precio sostén? No, es precio único. Sí. Y bueno, entonces nosotros, cuando en el 76 cambia el gobierno, que viene Videla, Martínez de Oz, ahí se libera totalmente el comercio de granos nuevamente, se eliminan las retenciones, y nosotros teníamos la inquietud de exportar, porque yo un día estaba... en ese momento? No, te cuento, yo un día estaba en una reunión en la Sociedad Cerealista, que yo era socio en Pergamino, y entonces eran todos los de la zona, los clásicos.
Entonces todos protestaban porque los exportadores los cagaban. Dicen, no, los exportadores nos cagan, no nos dan cupo. Entonces yo al final, ¿sabe qué voy a hacer yo? Quiero ver si es cierto. Yo me inscribí como exportador. Y ahí empezamos. Y lo primero que hicimos en el 78 y fue alguna exportación de maíz, pero en volúmenes muy chiquitos. Y después fuimos agarrando voleo. Y después en enero del 80 nos agarró el embargo cerealero que nos dio un sopapo que nos dejó hablando pavadas. Pero después, bueno, lo pudimos superar a lo largo del tiempo. En ese momento, yo te digo, la inmigración a Buenos Aires no tenía que ver solamente con la relación, estar un poco más en ese mundo, por el tema de las comunicaciones, no era como que dio tanto de parte pero tiene en Buenos Aires, no era más difícil ser empresario en una distancia de donde se manejaba todo. Y era un esfuerzo personal muy grande, porque yo estaba mitad de la semana acá y mitad allá, mitad acá, mitad allá. Pero bueno, se fue haciendo. Y después tenía buena gente acá, en la parte de cereales lo tenía a Julio Vargas, a Pitaluga, a Nota, ese era el equipo. Y después tenía la agencia de autos, estaba Loso, la estación de servicio. Y no, en la época... En la firma, la verdad, si yo nunca hubiera exportado, capaz que hubiera ido mucho mejor, porque, viste, hubiera seguido la evolución que traía. Contame el cachetazo eso cómo fue. No, eso fue que en el 80, enero del 80, Rusia invade a Afganistán. Entonces la famosa Guerra Fría, la pelea entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos toma dos medidas. Una, no ir a los Juegos Olímpicos de Moscú, y otra, no venderle más cereales a la Unión Soviética. Y en ese momento la Unión Soviética, con la ineficiencia característica del comunismo, dependía totalmente de la importación de grano. Ahora es el principal exportador de trigo del mundo en este momento. Si tomás los tres países principales, que son Rusia, Kazajstán y Ucrania, hoy en día son los principales. Pero bueno, en aquel momento dependía. Y contra todos los pronósticos, el gobierno argentino, con Videla presidente, Martínez de Oz ministro de Economía, no se adhiere al embargo. O sea, Estados Unidos le pide que Argentina se adhiera y no se adhiere, y sí se adhiere Australia, sí se adhiere Canadá. Y entonces los exportadores argentinos que teníamos vendido al exterior en primas contra Chicago, como se vende habitualmente, el mercado se dio vuelta totalmente. O sea, Chicago bajaba todos los días y las primas del argentino subían todos los días. Entonces se pusieron desfasajes de 50 a 60 dólares por tonelada, que eran una fortuna. Entonces ese fue el principio del fin de la mayoría de los exportadores argentinos. El principal, Sacetru. Sacetru en aquella época era el número uno, el embargo le costó 50 millones de dólares y se fue a la lona. O sea, no se fue a la lona al día siguiente. A nosotros también nos pegó un sablazo tremendo que lo fuimos tratando de manejar, pero después no pudimos porque las tasas de interés en el mundo eran muy altas. Había un momento que las tasas en dólares era el 20% anual en dólares. Entonces no podías manejar ningún negocio de exportación con un saldo. Y eso, si bien porque hasta enero del 60 nosotros veníamos una saeta, no debíamos un mango y ya teníamos un patrimonio, ya le había comprado el campo ahí a Rufino Blanco, teníamos la planta de banana, teníamos todo limpito. Pero ese golpazo nos obligó a barajar y dar de vuelta, digamos. Cuando vos decidís ir a exportar, ¿quién estaba en el mercado exportando? ¿Quién exportaba? En ese momento que se abre, ¿quién eran los exportadores? Y estaban los mismos de siempre, Cargill, Bunge, Dreyfus, Sacetru, y después un montón que desaparecieron. Pero ¿era innovador eso? No, era muy innovador. No había empresas locales que se pusieran... Sí, pero desaparecieron todas. O sea, las argentinas estaba, te las puedo nombrar, Piñeiro Pacheco, Trading America, que era Odone, World Grain, que era Juan Goñi, Productos Sudamericanos, Genaro García, todas esas desaparecieron. O sea,
al margen del cachetazo, la vuelta esa, te pusiste a jugar un partido con todos números 10 al lado, ¿no? Y si el otro día me miraba un Telex acá, viste la época de los Telex, le mandó, porque antes el centro exportador estaba por su lado y el Ciara por otro, ahora estamos fusionados. El Ciara es la industria aceitera, Claro. donde la principal es AGD, Aceitera General de ella. Pero en aquella época el centro exportador era solo exportadores. Y el otro día miraba un Telex, pues era la época de los Telex, donde éramos 14 socios en ese momento. Y el que manda el tele pone en copia a todos los... Y cuando yo miro los que quedamos somos 4 de esos. De esos 14. Sí, que es Cargill, Bunge, Dreyfus y nosotros. Y miro los que desaparecieron, son La Plata Cereal, Continental, Genaro García, Productos Americanos, Italgrani, Compañía Emiliana, Tradigrain, todos esos desaparecieron. O sea, era muy innovador en esa época, una firma local salía a ser exportador, ¿no? Ah, sí. Ese era, aparte, a lo mejor la estructura no se compensaba lo que era el costo de una exportación que se pone a vuelta con la estructura comercial por otro lado. Pero bueno, fue una experiencia muy dura y bueno. ¿Los tangos, por qué siempre tuviste el tango? Pues eso venía de don Cornelio. Él se ocupaba, porque en esa época teníamos 4 tambos, porque él tenía el tambo de los indios donde estaba Herrera. En el Poronguito había 2, que era Bedoya y Wish, y en el 18 Ramos. Y bueno, a él le encantaban los tambos. Y cuando me tocó a mí esa etapa, fuimos liquidando los tambos, porque bueno, vos eras el veterinario, así que sabes bien. No está. Pero en realidad la raíz ganadera de ser de mala de tu padre. Sí. O sea, vos continuaste eso, lo tuyo era más... Sí, pero yo veía que no nos dejaba un mango. Porque además, también es cierto que justo coincidió con el boom de la soja. Claro. Justo cuando nosotros liquidamos el último tambo, al año siguiente esa superficie lo sembrabas con soja, te daba una renta que el tambo no te la daba ni en 10 años. Con toda la implicancia y todos los problemas que tenía. Lo que sí era fantástico para la fertilidad del campo. O sea, las praderas, eso estaba bárbaro. ¿Qué época la de la producción de semillas cuando empezaste, ¿no? Las trojas, esas trojas en cano, Sí. todo era... Se juntaba a mano, venían los santiagueños. Sí, venían. Los santiagueños venían 2 veces, venían en la despanojada y después venían en la juntada. Que los capataceaba Cisneros, ¿te acordás de Cisneros, grandote? Un hombre grandote. Y bueno, y trabajaba con nosotros Miguel Cobo en esa época, ¿no? Él estaba a cargo de toda la parte de semilla. Eso de la juntada a mano era realmente como la antigua, ¿no? La de la troja y... Con la maleta y tantos por día. Y ahora el grano salía una calidad extraordinaria, porque se juntaba a mano, se entrojaba, se desgranaba. Venía una gente, la desgranadora la tenemos en el campo todavía, que está ahí. Pero después nos la vendió el señor pero un contratista que venía de Chacabuco, se llamaba Bota. Y era... No, la semilla salía bárbaro. Lo que pasa es que después, cuando empieza la carrera tecnológica y empiezan los maíces no transgénicos y qué sé yo, los nuestros quedaron... Era como correr con un Forá contra un Fórmula 1. Entonces, por más calidad y todo que tuviera el grano, no era, a mi modo de ver, no podías competir. No había prima que justificara la brecha que había en el rinde y además la calidad de la caña. Unas cañas, los maíces nuestros, viste, de chala eran flojos. Después el que hizo trabajo muy bueno en eso fue Decal, el gringo Nieder, que casualmente... Cuando yo era ayudante de cátedra en la facultad, él fue alumno junto con un montón de tipos más que después fueron todos agrónomos muy conocidos. Nieder hizo un trabajo muy bueno porque cruzó los flint nuestros con los dentados americanos y logró lo que es hoy en día el maíz común argentino, que es un semidén, con buena caña y además últimamente con no GMO, que es resistente a insectos y todo lo demás, ¿no? Después de esa cachetada saliste como pudimos. Como pudiste. Y bueno. Ahí entras en la Junta Nacional de Grano, ¿no? Eso fue después. En la Junta, nosotros, a ver, te voy a contar. En el 86
hicimos la reestructuración, Sí. que ahí ya empezó a trabajar Virginia, Carlos, Carola, y lo de la Junta fue varios años después. Lo de la Junta fue en el 89 con Menem. Yo entre julio del 89 hasta el 91 que se liquidó la Junta, tuvimos 2 años y medio. Eso fue, me invitó Guillermo Moore, que era el presidente de la Junta, que había sido anterior a mí en la facultad, 4 años, Moore de la Serna, que era primo de Che Guevara. Claro. Moore era muy amigo mío y nos habíamos conocido en la facultad, pero él era 4 años más grande, él estaba en quinto cuando yo estaba en primero, pero éramos todo el mismo movimiento político, del humanismo, porque en ese momento en la facultad había 2 movimientos, que era el humanismo y el reformismo. Y en el humanismo, que el líder en ese momento era Gastón Bordelois y otros compañeros, después cuando Moore le ofrece en la Junta, él me llama, pues sabía que yo estaba en el tema de los granos, y me propone para si lo quería acompañar en el directorio como representante del sector privado en la Junta. Y ahí hubo un episodio interesante. El presidente de la Bolsa era un muchacho llamado Moresco, Guillermo Moresco, pero era subordinado así de Bunge. Él hacía lo que le pedía a Bunge. Y Bunge no quería que yo fuera al directorio de la Junta porque le conocía todas las artimañas. O sea, entonces hacía lo que decía Bungibor, que era exportador también. Claro, pero entonces buena relación y todo, pero Mejía mejor que no vaya porque nos conoce todas las mañas. Entonces el procedimiento era que el sector privado tenía que proponer una terna y el gobierno elegía. Ese es como se elegían los directores. Entonces la Bolsa me tenía que poner a mí en la terna para que... Entonces Felipe Solá, que era el secretario, primero le dice a Moore, che, Giar es radical. Y Moore le dice, mira, a mí no me importa, pero yo quiero que me acompañe en la Junta. Entonces Felipe lo acepta, no se opuso, lo aceptó, muy bien. Pero después Moresco no se animaba a proponerme porque Bunge le decía que no. Y en ese momento, dentro del directorio de la Junta, estaba Frankie Doriñac, el polista. Entonces Frankie era un tipo de mucha personalidad, me conocía bien, y lo agarra Moresco y le dice, mira, si vos no lo proponés a Giar para la Junta, yo renuncio y hago un quilombo acá y explico cuál es el motivo por el cual no lo estás proponiendo. Entonces Moresco se fue al mazo. Y hay que o sea que si Doriñán no toma esa actitud, el gobierno por ahí podía haber insistido y decía, bueno, mirá, pero el modus operandi era ese. Y bueno, ahí estuvimos en la Junta 2 años y medio, que fue una experiencia muy buena, muy interesante, porque te sentás del otro lado del mostrador. Entonces a mí me tocaba en las reuniones discutir con mis colegas, y ahí trabajamos mucho con Moore, con Patricio Lamarca, que fue otro gran amigo que estuvo ahí, lamentablemente los dos ya fallecieron. ¿Y ahí se daban realmente los ROE, los cupos más o menos parecidos? No, nada, el comercio era absolutamente libre. ¿Cómo era el comercio? Totalmente libre, nada que ver. ¿Qué el ministro de Economía era Cavallo. Exacto, pero con la Junta, ¿qué proponían? No, en la Junta nosotros las instrucciones que teníamos era de privatizar. Bien. Entonces se fueron vendiendo los elevadores, se fue dejando, la idea era dejar un organismo de arbitraje y de supervisión del comercio grande, pero dejar la elevación afuera, no tener más elevadores. Se estimulaban los elevadores privados y se privatizaron los que quedaban. Todos los elevadores que quedaban se privatizaron en ese momento, salvo el de San Nicolás, que cuando nosotros nos fuimos de la Junta, quedó como interventor Aníbal Josami, que era el vicepresidente. Aníbal es de la UNTREF, de la Universidad 3 de Febrero hoy en día. Aníbal quedó interventor y él, por un compromiso político o ganas de quedar bien con Duhalde, se lo pasó a la provincia de Buenos Aires. Entonces ese elevador quedó sin privatizarse y todavía está. Está medio como abandonado ahí porque es de la provincia de Buenos Aires. Pero todos los demás se privatizaron. Los de Villa, Bahía. ¿Vos cerraste con llave la Junta? No, nosotros éramos partidarios de seguir con la Junta, Moore porque además teníamos las 4 entidades del agro presentes, cosa que era primera en la historia. Estaba AFA, estaba ACA, AFA no, Federación Agraria, con Inagro,
Sociedad Rural y CRA. Estaban los 4 en el directorio de la Junta. O sea que, si, yo siempre digo lo mismo. Si, por ejemplo, casos como el de Vicentín, si hubiera existido la Junta, no pasan. Porque había una supervisión del comercio grano. Claro, de Vicentín, viste, eran unos locos sueltos que hicieron cualquier quilombo y nadie nunca les preguntó nada. Y como Vicentín, varios más, otros corredores, Sebastián Grimaldi, todos los pufos que había en el comercio de grano. No, Grimaldi Grassi sigue, digamos, sigue siendo Grassi, o sea, pero uno de esos, claro, el hijo de Eduardo Grimaldi puso una firma y hizo un despelote, le fue mal. Y después otra firma también de Rosario, así de esas cosas. Pero ahí la Junta terminás, digo yo, cerrando con llave se termina la Junta. Porque decide Menem privatizarla. Y con Cavallo, ministro de Economía, y Marcelo Reguna, secretario. Ya Felipe no estaba, Felipe era diputado en ese momento. De ahí te vas a salir de la Junta y otra vez full time No, porque además en la Junta era part-time, o sea, en la firma seguía trabajando, pero ya te digo, ahí ya estaba la generación siguiente muy activa, estaba Virginia, Carlos, Carolina, ya estaban trabajando, o sea. ¿Dónde ve el cambio, o cómo juega el cambio tecnológico duro entre aquella historia tuya de los comienzos en esto? ¿Dónde ve la gran revolución? ¿El agro argentino? Del agro y del manejo, ¿no? Porque vos hablas del telex, hablas del telegrama, hablas del teléfono. Me acuerdo cuando escuchaba las reuniones CREA, había que conectarte con Citerco porque te pasaban de Buenos Aires la posición del maíz y ahí tomabas esa decisión. ¿Cómo era aquello y esto, no? Era un suplicio, eso. Esto, lo que ha mejorado las comunicaciones no tiene precio. Porque además, vos hoy en día en esto tenés todo. Nosotros ahí teníamos la oficina de Buenos Aires, que cuando hacíamos el inventario de los bienes que teníamos, ponía oficina, tantos metros, con 6 líneas telefónicas y 2 telex. Y un telex acá en Roja. Entonces eso valía fortuna, porque no había teléfono, entonces había que tener los teléfonos. Acá en Roja no había, era un despelote. Usaba el teléfono, no, era un suplicio. ¿Cómo hacías para hacer negocio? Un suplicio, y bueno, era todo estabas todo el día pendiente, que sí, que no, que sí, era muy difícil, muy difícil. Y además, por ejemplo, nosotros teníamos un broker en Holanda, que en esa época hacíamos bastante negocio, porque vendíamos maíz flin a Europa, y era todo un despelote, porque tenías el cambio de hora a 5 horas, después los telex que te quedaban al día siguiente para contestar al otro día. Ahora con esto te cambiás mensaje a cualquier hora. Por supuesto sos esclavo del teléfono, hoy en día esto ahora es 7x24, porque por ahí tenés mensaje el sábado a la tarde. Este año que hicimos muchos negocios de sorgo a China, las noticias te llegaban a cualquier día, a cualquier hora, pero era mucho mejor, y además tenés simplificado el tema, más. Y la información está al alcance de la mano, antes era todo. Por eso las grandes compañías cerealeras tampoco hoy en día no son lo que eran, porque antes el privilegio de todas ellas era la información, saber algo antes que los demás. Siempre se dice que Rothschild la fortuna la hizo porque supo el resultado de Waterloo antes que los demás. Entonces, eso, Bunge, Dreyfus, todo eso tenían siempre la precisa. En cambio, hoy en día la información está al alcance. Aparte del olfato, ¿no? ¿Y había un poco más olfato o no? Y también, era porque llega un momento que tenés que decidir si comprás, si vendés, si no haces nada. Tenés que tener un feeling más o menos, tener la nariz destapada por lo menos, ¿no? Para no errarle demasiado. Jackie, ya con la tecnología y demás, hoy estás a fondo, trabajando, tranquilo, actualizado totalmente. ¿Cómo ves toda la evolución esa del agro? ¿Qué ves para adelante? Y yo creo que lo ha evolucionado lo que dijimos hace un rato, ¿no? Uno nació en la profesión con el comienzo del INTA, con el comienzo de los CREA. La evolución ha sido terrible.
y cómo sigue evolucionando, y lo que es hoy en día toda la digitalización, y cómo ha mejorado muchísimo. O sea, cuando yo fui la primera vez a Estados Unidos en el 63, conocí herbicidas y semillas y cosas que acá vinieron recién en el 76, 13 años después. Yo me acuerdo, en el año 63, los cultivos usaban lazo y atracina. Y acá en la Argentina teníamos 2,4-D y recién en el 76 empezaron a llegar. Entonces, todo eso sigue evolucionando. O sea, yo creo que además Argentina tiene una estructura de base que son los productores, que son muy alertas y están siempre en la cresta de la ola, ¿viste? Yo creo que el capital humano que tiene la Argentina en el agro es de los mejores del mundo, porque fíjate vos como con retenciones. Gran piloto de tormenta, ¿no? Claro, con retenciones, con tipo de cambio atrasado y todo, y los tipos siguen produciendo y leyendo bien, ¿no? Entonces, eso es un patrimonio muy importante. Yo, por ejemplo, estuve en Sudáfrica. En Sudáfrica va a ser muy difícil que te pegue un salto, porque los blancos dirigen, pero los que están en el campo son los negros. Y se les rompe un tractor y no saben qué hacer. Los tipos andan por el medio del campo, se les rompió el tractor y lo miran. Y no es como acá, que los nietos y bisnietos de chacareros le saben arreglar y se dan maña y se tiran abajo. Y incluso yo he visto acá que hay productores que le hacen sugerencias a las fábricas de máquinas. Tenés que hacer mirá esta sembradora, tenés que cambiarle acá tal cosa y acá tal otra, porque tienen un criterio, conocen mucho el tema. Hay productores acá que son una maravilla. Yo los admiro y los respeto. Rojas, ¿cómo lo ves, Rojas? Lo veo bien y veo que el interior va floreciendo nuevamente, porque este asunto de las comunicaciones, de la televisión, del home office, esto que puedes trabajar de la casa, está haciendo que mucha gente vuelva a apreciar lo que es la calidad de vida en el interior. En este momento la calidad de vida en Buenos Aires es muy difícil, muy compleja y además es muy caro. O sea, la misma persona con un sueldo X vive el doble mejor acá que en Buenos Aires. Entonces, yo creo que el interior tiene un revivir a la luz de todas estas tecnologías, y si alguien analiza fríamente los pros y los contras, tiene muchas ventajas. ¿Por qué nunca hiciste política? Nunca, ¿no? Mi padre hacía política, era presidente del Comité Radical. Sí, por eso vos no... Y bueno, con su hermano eran los dos. Y Marcelo hizo. Pero vos nunca. Yo nunca, un día me acuerdo, mi padre me dice, ¿cuándo te vas a afiliar al partido? Y yo, como era un atrevido y un malo, dice, mirá, no me parece bien afiliarme a un partido y votar por otro. Ah. Porque en ese momento yo no estaba convencido del radicalismo clásico, digamos así, ¿no? Mi padre era del radical unionista, Ah, dale. Y no, en aquel momento yo al principio no lo quería a Frondizi, pero después me pareció que estaba haciendo un buen gobierno. Entonces, por ahí, en vez de votar a la UCR del Pueblo, por ahí hubiera votado a la UCRI, por decir algo. Pero a mí no me tocó votar porque estaba haciendo el servicio militar. Cuando la elección de Frondizi, vos sabés que a mí me tocó votar la primera vez en la elección de Campo, en el 73. Porque en la de Ilia, primero fue la revolución del 55. Claro. Después, cuando llegó el momento del 63, yo estaba en Estados Unidos, entonces no pude votar. Después, nuevo golpe militar, Onganía, Y recién en el 73, claro, fíjate que yo ahí tenía ya 36 años, 37 años, fue la primera vez que voté, porque por distintas circunstancias nunca había llegado a votar a presidente, sí había votado alguna intermedia, pero a presidente fue la primera vez. Así que política, ¿en qué instituciones tuviste muchas? Estoy un montón, demasiado.
De instituciones estuve en todas, pues estuve en la comisión de CREA como dirigente, justamente con Enrique Morea. Fuimos de la comisión directiva, después estuve en la Bolsa de Rosario, en la Bolsa de Buenos Aires, la Sociedad Cerealista acá y después teníamos un colegio de ingenieros agrónomos, participaba de reuniones en Pergamino y en Junín, en las dos teníamos reuniones, porque éramos poquitos los agrónomos que había en la zona, entonces nos juntábamos. Yo iba mucho a Pergamino y era amigo de los de Forestal Pergamino, donde estaba el ingeniero Pujal, que fue un gran amigo mío, un tipo 20 años más grande que yo, pero siempre teníamos muy buena relación. ¿Instituciones sociales? ¿Tuviste el Deportivo? El Deportivo, el Rotary. Sí, Deportivo fui presidente, de una linda comisión tuvimos un Deportivo, con Víctor Serra, Bocha Cabodi, Cacho Leggeri, el Vasco Salvarrey, el Chivo Rodríguez. De una comisión buena hicimos un montón de cosas, hicimos los vestuarios esos nuevos. Estaban los peloteros, Serra, sí. Salvarrey con la paleta, después estaban los caballistas. Claro, Serra, el Negro Gutiérrez, todos esos eran que después fue presidente Negro, pero todo eso era la comisión que yo era presidente. Sí, no, uno actuó en un montón de cosas. ¿Tuviste tiempo para dedicarte a tu familia? Sí. Sí, cómo no, diría que sí. 6 hijos. Y además creo que han salido buenos productos, ¿o no? ¿Qué opinás? Vos que los conocés bien. Bueno, entonces... No, en eso Beatriz hizo también muy buen trabajo, así que creo que sí, que hemos hecho un buen... Pero con esa vorágine del trabajo, ¿no? Como te da un momento, si me tenía que haber dedicado más, menos, es como que estaba... No, yo creo que está, me parece bien. Yo creo que hubo una asignación razonable de los tiempos, para un lado y para el otro, porque además uno dejó de hacer otras cosas porque la parte que tenías de tiempo libre lo dedicabas a la familia también, o sea, uno podía haber hecho, qué sé yo, otras cosas y no las hice, pero no me quejo tampoco. ¿Alguna cosa que te hubiese gustado hacer que no hiciste? No, pero hubiera tenido... A mí, por ejemplo, me gustaba jugar al golf. No jugué porque me llevaba 4 horas, 5 horas los fines de semana. Entonces, si estaba toda la semana laburando y el fin de semana encima me iba a jugar al golf, ya era disparate. O sea, me parece que no... Hay composiciones... Porque además de los chicos, mi madre también estaba a cargo mío. Porque entre que fallece mi padre y mi madre pasan 20 años. O sea, ella, entonces sus necesidades y sus cosas, qué sé yo, me ocupaba yo. Porque todo salía de la firma, por supuesto. Bueno, ya está. Tu pasión fuerte es la compra y venta, ¿no? El mercado, esa es decir, ¿qué es lo que más te gustó hacer? Y sí, es una sensación. Y me gustó mucho también la parte de producción, hacer semillas. Lo que pasa es que después se nos puso, a mi modo de ver, a lo mejor me equivoqué. Yo pensé que competir con las grandes compañías multinacionales, con la biotecnología y eso iba a ser medio utópico. Entonces ahí nos concentramos más en la parte de comercio de granos, pero vos le tenés un gustito especial a la compra y venta, ¿no? Un poco ese estrés de la compra y venta. Bueno, de la posición, porque en realidad no es una compra y venta simultánea. Vos tenés que llevar una posición y después llevarla hasta un momento en que salís de la posición. A lo mejor estuviste comprando durante 6 meses. No es el que tiene un negocio y lo compra a 8 y lo vende a 9 y lo vende. Esto es lo vas llevando y cuando el momento que te parece lo realizás. Pero no es bastante complejo el tema, no es una compra-venta común y corriente, porque es un trabajo como cualquier otro que tenés que hacerlo lo mejor posible y con todos los elementos de juicio que te llevan a tomar la decisión menos errónea posible, porque a veces no es fácil. ¿Es difícil transmitir eso, no?
¿La habilidad es una habilidad? No. Es como... Y eso si te gusta es apasionante, y si no te gusta es insoportable, no hay término medio. Si te gusta es un tema que es interesante, pero si no te gusta tenés que hacer otra cosa, porque no se soporta. Así que bueno. Jackie, ¿algo más para decir, agregar? No, creo que hemos charlado un buen rato, así que nada, acá estamos todavía. Historias de Rojas TV. Otro aporte de Historias de Rojas al rescate del patrimonio histórico de nuestro distrito. Una producción de Historias de Rojas y Ediciones Mario Aguer. Dirección Mario Bernardo Aguer. Realización técnica Marcelo Tamasi. Voz en off Juana Aguer. Banda de sonido Triunfo de los Rojenses de Carlos Vizcayart y Amalia Latiano. Interpretado por Cuatro para el Canto. Que no falte el trabajo.